Hola, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, quería decirles que espero que hayan tenido una muy feliz Navidad y preparándonos ahora para cerrar el año y festejar el cierre de este 2024. ¿Por qué digo festejar? Porque creo que por primera vez en muchos años podemos hablar de festejar el cierre de un año y festejar no por lo malo que fue, sino por todo lo contrario, por todo lo positivo que fue. Realmente creo que veníamos de un arrastre en los cuales cada vez que brindábamos el 31 de diciembre decíamos, menos mal que terminó este año, esperemos que el año que viene sea mejor, porque realmente este año fue de terror. Bueno, esta vez creo que estamos diciendo, qué bueno que fue este año, cuánto avanzamos, cuánto se hizo, ojalá que el año que viene siga siendo en esta línea y siga siendo un año en el cual se siga mejorando como se ha mejorado hasta ahora. Hoy por hoy hay muchas cosas que podemos decir que se hicieron. De hecho, obviamente se frenó la inflación, se la controló, subieron los bonos, subieron las acciones, bajó el riesgo país. Argentina se posicionó como un referente a observar en cuanto a políticas económicas y sociales en el mundo, a pesar de que por más que nos creamos el ombligo del mundo, los argentinos, la realidad es que somos un país que para el concierto mundial somos de segundo orden. Sin embargo, hoy nos están mirando, gracias al presidente Milei, de otra manera. Nos toman en serio, nos toman realmente como un país que hay que observar y políticas que hay que seguir. Se han hecho avances tremendos en todo lo que tenga que ver con seguridad. Realmente todo el trabajo de la ministra Bullrich ha sido impresionante, cómo ha ido avanzando, ha desbaratado montones de bandas, ha presentado un montón de proyectos que ojalá se aprueben rápido, vinculados a hacer las penas más graves, que es lo que la gente pide. Se han empezado a revisar las causas de los militares, muchos de ellos mayores de 80 años que estaban y que ni siquiera estaban procesados, estaban tirados en penales gracias a habeas corpus que ahora les hicieron lugar. Antes no le hacían lugar por miedo probablemente a represalias de los gobiernos de ese momento. Ahora se está revisando, porque puede ser que hayan culpables, pero también había muchos inocentes ahí que han pasado los últimos 15 años de su vida, o algunos más, tirados ahí dentro de un penal, muchos enfermos, sin atención médica, casi sin posibilidad de ver a su familia, con enfermedades de todo tipo. O sea, gente que hablamos mucho, nos llenamos la boca de los derechos humanos, pero cuando es el momento de lo que venía pasando con el gobierno anterior, ¿no? Cuando es el momento de defender los derechos humanos de los zurdos, como diría Milei, ahí vale todo. Ahora, cuando es el momento de defender los derechos humanos de los que están en contra de los zurdos, ahí no hay derechos humanos que valgan. Esto que es como el famoso tribunal de Nuremberg, cuando dijeron que era un tribunal, de vencedores para vencidos, por ende que no se esperara una justicia ecuánime, no se esperara una justicia con la venda completa, como dicen todos, o como yo digo a veces, que no sea una justicia tuerta. Bueno, se ha empezado eso, se han empezado a reabrir causas contra los montoneros. Hace pocos días atrás, por ejemplo, citaron a Galimberti a una causa por delitos cometidos en su etapa como guerrillero, como terrorista. Muchos dirán, pero miren el tiempo que pasó. Bueno, se aplican los mismos criterios que se aplicaban del otro lado. O sea, si son imprescriptibles para uno, son imprescriptibles para otro. Todo lo que son los delitos de lesa humanidad, de terrorismo, los violatorios de derechos humanos. O sea, bueno, se han presentado, como dije antes, proyectos de leyes como el de reiterancia, como el de la ley antimafia, bueno, la ley de ficha limpia, que esperemos que se apruebe, que asumimos que ahora va a venir el proyecto con el cual está más de acuerdo el gobierno y que lo van a tratar, esperemos, ahora en extraordinarias. Se ha planteado un poco todo el tema ya de una reforma laboral integral con objetivos realmente importantes como para lograr avanzar en todo lo que tenga que ver con modernizar el vínculo laboral, modernizar las posibilidades de contratación y modernizar la posibilidad también de que la gente pueda obtener fuentes de trabajo
y pueda salir adelante, pueda conseguir trabajo, el empresario lo pueda contratar sin miedo a quebrar si después el empresario el empleado no trabaja bien, o quizá no hay a veces en todo trabajo tiene que haber cierta empatía, que a veces no la hay, y si no la hay no vas a tener que mantener a un empleado en tu empresa con el cual no tenés empatía. Quizás ese empleado puede tener un lugar perfecto en otro lado y no necesariamente tiene que ser que vos te lo tengas que bancar, porque si no, poco menos que tenés que concursar tu empresa. Bueno, se ha hecho una limpieza de gente, de personal, de todo tipo. Se ha reducido montones de ñoquis por todos lados. Por ejemplo, un caso, me comentaban la vez pasada, por ejemplo, había una oficina en Misiones que habían 4 o 5 empleados, digamos, que estaban ahí y que trabajaban, cobraban un sueldo de todo lo vinculado a la parte de trenes, y no hay un solo tren en Misiones. Bueno, se ha hecho de ese tipo de cosas, se ha reducido un montón, se han sacado los ñoquis, se ha elevado muchísimo el nivel de las escuelas, porque con tecnología y con todo, realmente se ha hecho un trabajo. Hay un artículo en Infobae muy interesante de ayer que habla de eso, de la modernización de las escuelas y cómo eso está beneficiando la educación de los niños y de los jóvenes. Hay, por ejemplo, bueno, el tema de el Banco Central, que cada vez va teniendo mayores respaldos de divisas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá tengo un listado, bueno, lo de los RIGI, el RIGI, que realmente ya empezaron a llegar, llegó ahora un proyecto muy interesante que llegó a través de los RIGI, vinculado a todo lo que tiene que ver con energía y minería, y esperemos que vengan más. YPF, bueno, está con todo lo que se logró a través del gasoducto, cosas que uno dice, ¿por qué los gobiernos anteriores no lo hacían? Entonces las respuestas pueden ser dos, o porque eran incapaces o porque no les daba para currar. Entonces, acá nos estamos encontrando con que tenemos un gobierno con gente que tiene la capacidad y que no curra. Fíjense eso, qué interesante y qué importante que es, ¿no? Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota, mi abuelo fue intendente en el gobierno de Ortiz Castillo, y una vez le preguntaron por el tema de cómo había sido el éxito de su gestión, ¿no? Y dijo una frase que después se ha utilizado otras veces también, pero que creo que una de las frases preferidas de él era la de no robar ni dejar robar, ¿no? O sea, claramente era un tema que tenía que ver con hacer las cosas bien, hacer las cosas como corresponde y tratar de hacer las cosas de manera tal de que nadie pueda meter la mano en la lata y que todo aquel que quiera trabajar, que trabaje para el Estado, que trabaje como funcionario y que funcione, siguiendo las famosas palabras de la ex vicepresidente. Los funcionarios que no funcionaban. Bueno, estos funcionarios que tenemos ahora sí funcionan, mal que le pese a ella. No como los de ella que no funcionaban y ella misma lo reconocía. Entonces los funcionarios tienen que ser gente proba, gente que gane bien, no digo que tenga que ganar poco, tiene que ganar bien, porque justamente la idea que si vos querés tener a alguien capaz para traerlo a que se sume a las filas del gobierno, tenés que pagar un buen sueldo. No disparates, tiene que haber relación y proporcionalidad con el esfuerzo de todos. O sea, no puede haber un sueldo de 30 millones como se pagaba en la FIP, por ejemplo. Pero sí un sueldo razonable y que sea consistente también con los sueldos que cobran los maestros, los policías, los médicos de los hospitales públicos, los enfermeros, o sea, toda la gente que trabaja a nivel en el Estado, y además los jubilados, que tenga una relación acorde también con los jubilados para que ellos puedan realmente tener una vida digna. Entonces, ese es el orden también que se está encarando y se está haciendo, de que lo que se gane sea algo que sea justo y equitativo, pero en todos los niveles. A eso es algo que hay que apuntar. Porque, obviamente, si nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Si se paga mal, nos encontramos con que si se paga mal, aparece el curro. O sea, el curro puede existir igual, la corrupción puede existir igual, existen actos de corrupción en todos los países, pero son actos muy aislados. ¿Por qué? Porque un funcionario normalmente gana dinero, gana un buen dinero y gana prestigio. Y ese prestigio es lo que hace que después, cuando termina con su función, sale al mercado y probablemente consiga trabajo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene es
antecedentes demostrados de su capacidad, honestidad y rectitud. Esos elementos que son los que son base para que una persona funcione y que quiera ser funcionario, tienen que estar y están empezando a estar en el marco de este gobierno. Un ejemplo en España, por ejemplo. Yo que soy abogado, yo me acuerdo que en muchos estudios de abogados tenían siempre como referente a un ex abogado del Estado. ¿Por qué? Pues se consideraba que si alguien había sido abogado del Estado, jefe de un área importante, era una persona que tenía las capacidades suficientes y la honestidad demostrada. Entonces eran personas que eran referentes del mercado. Entonces era como que lo sumaban. Hoy, acá se venía dando un fenómeno distinto. Siempre los referentes estaban en el sector privado, nunca en el Estado. Bueno, ahora eso está cambiando. Estamos teniendo referentes en el sector público. Bueno, qué bueno que eso ocurra. Y eso tiene que ver un poco con decir, bueno, ¿cuáles van a ser los deseos para el año que viene? Y creo que los deseos para el año que viene tienen que ser, primero, sigamos poniendo la misma energía, sigamos poniendo la misma garra, sigamos apoyando, que el gobierno siga haciendo este tipo de cosas, pero que lo que sí tiene que hacer es aumentar o bien bajar mucho la carga impositiva como se prometió, seguir bajándola, y también generar nuevas posibilidades de ingresos y de negocios para que toda la gente que está apoyando todo este cambio empiece a tener un poco más de aire y respiro. Porque la verdad que se está dando un fenómeno bastante interesante, que es que la gente, todos estamos haciendo un esfuerzo importante para acompañar el cambio, pero todos lo hacemos convencidos. Lo hacemos convencidos de que es el camino. Es el camino y es lo que hay que hacer. Es como decía Patricia Bullrich, es todo o nada. O sea, tenemos que ir por el todo, y el todo es lograr que este cambio se produzca y que realmente el país se enderece, que pasemos a ser un referente de lo que sería un país, y voy a usar una palabra que quizá le moleste a algunos, pero que sea un país capitalista, y un país capitalista en el buen sentido. Esto que es que toda la gente pueda trabajar, que la gente tenga futuro, que el empresario que empieza con un kiosco pueda aspirar a tener una cadena de kioscos o un negocio o un supermercado, que el que el que tenga un oficio llegue a un punto en el cual tenga tanto volumen de trabajo que necesite contratar gente y capacitarla. Bueno, todo ese esfuerzo, que es el esfuerzo, digamos, el que estamos apuntando todos, es fundamental. Y sí, obviamente lo que se pide es la contrapartida, que es que venga el famoso respiro que tanto necesitamos, porque obviamente uno pone el pecho a las balas, pero también necesita un poco de apoyo y de ayuda desde el otro lado. O sea, ya a nivel macro se ha logrado, hay que poner foco, me parece, para este año en el nivel micro, en lo que es microeconómico. Eso viene de la mano de otra cosa también, es un año político. Yo lo que les pido encarecidamente, especialmente al gobierno, ¿no?, y al oficialismo, porque ya sabemos que la contra como son, hagan campaña haciendo cosas, hagan campaña logrando resultados como han venido siendo hasta ahora. Por favor, no pierdan el foco de lo que tienen que hacer por hacer campaña. Dicho esto, tengo que aclarar otra cosa. La campaña de este año es fundamental, es esencial. Es fundamental que ahora vamos a ver una encuesta, pero que el gobierno gane cómodo, gane tranquilo las elecciones y que puedan manejarse. Fíjense el ejemplo de Bukele. Bukele, cuando gana en El Salvador, la primera elección la gana con un porcentaje muy chico. La reelección la gana con el 84,50% de los votos. O sea, ¿por qué? Porque la gente apoyó lo que él hizo, hizo en El Salvador, que lo sacó de ser la cueva de la mafia, de todo lo que era Centroamérica y por qué no también vinculada a muchos lugares de Norteamérica, mucha mafia venía de ahí, a ser un país que está ordenado. Bueno, esto es lo mismo. Yo lo que les pido es que no pierdan el foco y empiecen, como hacen los otros, a hacer pura y exclusivamente campaña. Que cuando vayan a la televisión vayan a explicar todas las cosas buenas que se están haciendo. Esa es la mejor forma de hacer campaña. Y no ir a charlar y hablar de toda la típica zaraza o verso que hacen los otros, ¿no? Cuando vienen y van a los canales de televisión y dicen cualquier cosa con tal de tratar de ganar un voto, una simpatía, y en el fondo están pensando que es todo un verso. Acá lo bueno, que lo que se pueda decir en la campaña está fundado en hechos, en realidades. Entonces hay que profundizar esos hechos y esas realidades
para lograr que las elecciones que vienen sean realmente un éxito rotundo. Otro objetivo tiene que ser la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene que ganar el gobierno, el oficialismo nacional, no el oficialismo provincial, obviamente, no Kicillof. Kicillof para mí está en franca caída, igual que Cristina y que el kirchnerismo. Bueno, no frenemos la caída, dejémoslo que caigan y que se evaporen, que dejen de existir como línea política, porque la verdad que mientras ellos existan siempre tienen una capacidad de daño. Bueno, dicho esto, en el cual lo que pido básicamente es el tema de decir, bueno, vamos por favor de una vez por todas a decir cómo vamos a lograr ganar, cómo vamos a lograr que se maneje el país. Bueno, ahora quiero pasar a esta encuesta, la estoy buscando en este momento, que es muy interesante, fíjense. La encuesta habla de las elecciones, ¿no? Y dice la tendencia y la proyección. Dice, ¿qué pasa si el espacio de Milei van Milei, Bullrich y Macri? Dice, la tendencia es un mínimo de un 46,8 y un probable de 51,8 en las elecciones. El peronismo, CFK, Kicillof y Massa, 33 y una proyección de un 36. O sea, fíjense que hay 16 puntos de diferencia. Sería una paliza histórica, nuevamente, como ya fue en las elecciones anteriores, en las PASO entre Milei y Massa. Podría llegar a ser realmente una nueva paliza histórica, que realmente además podría llegar a ser algo muy, muy importante. Otros espacios, 10,5. Y fíjense que no sabe, está en el 6% en este escenario. Cosa novedosa, porque siempre en esta etapa, cuando había un momento previo a las elecciones, el no sabe muchas veces estaba arriba del 9. Ahora está en el 6 y bajando. O sea, como que la gente ya no hay tantos indecisos como antes, que muchas veces eran los que definían la elección. Y además, en este escenario, lo bueno de este escenario es que aun cuando esos indecisos, ya sea que voten en blanco o ya sea que incluso se pasen a la oposición, lo único que van a lograr es que la diferencia en vez de 16 sea del 10. Es igualmente una paliza. Con el escenario amplio, que es la otra variante que hace esta encuesta, que es muy interesante, dice el espacio de Javier Milei solo. Javier Milei solo lograría un 41,8 en la tendencia y la proyección un 45,5. El peronismo, CFK, Kicillof y Massa, 31,6, pierden votos con relación al anterior y llega a un 34. Acá habría una diferencia de un 11%. El espacio de Mauricio Macri, llamémoslo PRO o llamémoslo como a lo que sería el PRO de Mauricio Macri, porque hay PRO que ya está alineado, está con la Libertad Avanza, como es un poco colaborando lo que sería Apertura Republicana, que está colaborando, que ya no importa si es PRO o no es PRO, no interesa, no hay etiquetas. Es gente liberal que colabora con el gobierno, independientemente de que sean o no parte de la Libertad Avanza. Y eso es a lo que hay que apuntar, que hay que poner la dignidad, empatía y patriotismo en apoyar a aquel que nos convence para que hagamos las cosas bien. Bueno, en este esquema, Mauricio Macri un 6,4, sube un poco, y la UCR y Lustó un 3,8. Fíjense la UCR con Lustó, el daño que ha sufrido. Bueno, estas son un poco las proyecciones. No quiero decir mucho más, no lo quiero hacer más largo, simplemente les quiero desear que el 31, cuando brinden, festejen por el año que tuvimos y no festejen porque se fue un año de porquería. Y que pongan todas las pilas y la energía para que el año que viene siga en esta línea y siga siendo cada vez mejor.